Goodman y la teoría del sí mismo. Para Peirce, la neurosis está ligada a la acumulación de gestalts inacabadas, a necesidades no satisfechas, o cuya satisfacción fue prematuramente interrumpida, es decir, a dificultades repetidas de ajuste entre el organismo y su medio. El proceso permanente de adaptación creadora del hombre a su medio interior y exterior constituye lo que Paul Gottman, considerado actualmente como el primer teórico de la Gestalt, llama el sí mismo. La teoría del sí mismo es expuesta en el tomo 2 de Gestalt Therapy, aparecido en 1951, y confirmado por Peirce, Hefferlein y Goodman. Esta obra constituye todavía la Biblia de un cierto número de terapeutas gestálticos actuales. De hecho, el tomo 2 fue enteramente puesto en forma y redactado por Goodman, a partir de notas manuscritas dispersas de Fritz Peirce, de quien fue uno de los primeros colaboradores. Goodman fue el principal teórico del grupo de los 7. Fue él quien asumió posteriormente la dirección de los dos primeros institutos de Gestalt, el de Nueva York y el de Cleveland. Paul Goodman era un novelista y un poeta, un crítico y un anarquista polémico suficientemente conocido en los medios de extrema izquierda de Nueva York debido a sus posiciones provocadoras, que el mismo Reich encontraba excesivas. Goodman no tenía ninguna experiencia clínica como terapeuta en la época en la que redactó este ensayo, pero había sido analizado por un alumno de Reich, Alexander Lowen, un ex abogado que se convirtió en médico y que fundaría la bioenergética. Parece que había sido presentado a Peirce por Isadore Fromm, quien por otro lado no paró de desarrollar sus ideas hasta nuestros días y que revaloró recientemente la teoría del sí mismo, caída en desuso después de muchos años. Esta fue dejada de lado por muchos grandes de la terapia Gestalt como los Polsters o Claudio Naranjo, inclusive con algunos impugnadores abiertos, como por ejemplo Jim Simkin, uno de los primeros y más fieles colaboradores de Peirce, que escribió en una correspondencia reciente con Joel Ladner: entre 1982 y 1983 traté en diferentes ocasiones de leer el segundo volumen de Gestalt Therapy, pero sin éxito. El talento de Goodman es evidente, pero yo soy incapaz de comprender algunos de los saltos que da. Una nueva parte de este material está para mí solo en relación tangencial con la terapia Gestalt y aparece más fundamentalmente psicoanalítica. No recomiendo para nada el volumen 2 a los estudiantes que tratan de aprender la terapia Gestalt y comparto con ellos mis propias dificultades frente a este volumen. Pero, sin embargo, la teoría del sí mismo es considerada la columna vertebral de la Gestalt. Pero reducir la Gestalt a la teoría del sí mismo sería reducirla a un esqueleto sin piel y sin nervios. En efecto, faltan tres ejes fundamentales: una teoría psicogenética, una nosografía diagnóstica y una estrategia terapéutica. ¿Qué es entonces el sí mismo? En Gestalt, este término ha tomado un sentido muy específico, diferente al que tiene en psicoanálisis tradicional, así como en Winnicott, en Kohut y en otros. También es con frecuencia objeto de malos entendidos. Hay que decir que la traducción francesa de la obra de Goodman, realizada en Quebec, es particularmente discutible y ofrece numerosos pasajes inteligibles para un lector no informado. Goodman había, buscado deliberadamente continuar siendo un poco esotérico a fin de que su método no fuera adoptado por gente que no hubiera hecho un trabajo serio de experimentación personal. Él mismo no duda en declarar en la introducción: el lector se encuentra aparentemente frente a una tarea imposible. Para comprender este libro hace falta tener una mentalidad gestaltista, y para adquirir esta última hace falta comprender este libro.
A pesar de que cuando apareció esta obra no tuvo ningún éxito, allí figura todo lo esencial de la Gestalt, sobre todo cuando se emprende una exégesis detallada de esta obra, así como se hace, por ejemplo, en el Instituto de Gestalt de Nueva York y en algunos institutos de Quebec. El sí mismo, entonces, no es una entidad fija, ni una instancia psíquica como el yo o el ego, sino un proceso específico a cada uno y que caracteriza su propia manera de reaccionar en un momento dado y en un campo dado en función de su estilo personal. No es su ser, sino su ser en el mundo, que varía según las situaciones. Para ilustrarlo, Goodman menciona al artista en el trabajo o al niño durante el juego. Ellos son a la vez activos y pasivos en un ajustamiento creativo permanente, en un awareness, tanto en sus sensaciones externas, salidas del medio, como en sus pulsiones creadoras internas, salidas de su organismo. El sí mismo es nuestra manera particular de estar involucrado en cualquier proceso, nuestro modo de expresión individual, en nuestro contacto con el medio. Es el agente de contacto con el presente, lo que permite nuestro ajustamiento creativo. La psicología patológica, dice Goodman, es el estudio de la interrupción, de la inhibición u otros accidentes en el proceso del ajustamiento creativo. Y Peirce precisa en su libro más importante que el estudio de la manera en la cual una persona funciona en su medio es el estudio de lo que pasa en la frontera contacto entre el individuo y su medio. Es en esta frontera contacto donde se producen los eventos psicológicos. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras emociones, son nuestro modo de experiencia y de encuentro de estos acontecimientos fronterizos. La frontera entre sí mismo y el mundo es llamada frontera contacto. La piel es la ilustración concreta y al mismo tiempo una metáfora. Por una parte ella me protege y me delimita. Ella es mi frontera, pero por otro lado es un órgano de intercambios con mi medio a través de las terminaciones nerviosas y a través de los poros. Es un órgano de contacto. El sí mismo de los gestaltistas funciona sobre tres modos: el ello, el yo y la personalidad. La función del ello, o el sí mismo funcionando en su forma o modo de ello, se relaciona con las pulsiones internas, con las necesidades vitales y principalmente con su traducción corporal. Así el ello difunde en mí una impresión de hambre, de ahogo, de relajamiento. Funciona en mis actos automáticos: respirar, caminar, conducir un auto pensando en otra cosa. Mi ello me hace funcionar de alguna manera casi sin que yo lo sepa. La función yo, al contrario, constituye un funcionamiento activo de elección o de rechazo deliberado. Se trata de mi propia responsabilidad, de limitar o de ampliar el contacto, de manipular mi medio a partir de una toma de conciencia de mis necesidades y mis deseos. Las perturbaciones eventuales de esta función se traducen por lo que Goodman llama las pérdidas de la función del yo, que algunos han comparado a los mecanismos de defensa del yo o a los mecanismos de evitación, y que muchos de los gestaltistas cercanos a los polsters llaman con el nombre ambiguo de resistencias. La función personalidad es la representación que el sujeto hace de sí mismo, su imagen de sí, que le permite reconocerse como responsable de lo que siente o de lo que hace. Es la función personalidad de sí mismo que asegura la integración de mis experiencias anteriores, la asimilación de lo que he vivido a lo largo de mi historia, es la que construye mi sentimiento de identidad. En sus tres funciones, o más bien en sus tres modos de funcionamiento,
El sí mismo existe con una intensidad o una precisión variable según los momentos. Así a veces yo no me reconozco cuando tengo una reacción poco frecuente en mí, invadido por un sentimiento de extrañeza. En otros momentos, mi sí mismo se diluye en una confluencia intensa, danza, éxtasis, orgasmo, o al contrario con el sentimiento de estar poco habitado interiormente, de vacío fértil que evoca el Wu Wei oriental, el estado de disponibilidad total en nuestro no actuar antes del surgimiento de una figura nueva que va a movilizar mi atención. La psicosis sería, sobre todo, según Goodman, una perturbación de la función ello, la sensibilidad y la disponibilidad del sujeto a las excitaciones externas, perceptivas o internas, propioceptivas, están perturbadas. No responde claramente al mundo exterior ni a sus propias necesidades. Está fuera de la realidad, ya que no tiene el ajustamiento creativo del organismo al medio. La neurosis, al contrario, sería una pérdida de la función yo o de la función personalidad. La elección de la actitud adecuada es difícil o inadaptada. El mundo exterior y las necesidades internas son percibidas por el ello, pero la respuesta del yo no es satisfactoria. El ajustamiento creativo del comportamiento no está de acuerdo con la necesaria jerarquía de necesidades. Las respuestas no están actualizadas. La neurosis es entonces un conjunto de respuestas obsoletas o anacrónicas, con frecuencia rigidizadas, en una estructura de carácter, que reproduce los comportamientos adquiridos en otros tiempos y en otros lugares. La fluidez normal de las emociones, del pensamiento, del comportamiento, a lo largo del ciclo de la experiencia, en su alternancia incesante de contactos y de retiradas, está perturbado. El estado de salud, en efecto, se caracteriza para Peirce por un proceso permanente de homeostasis interna, mantenimiento de equilibrios bioquímicos vitales y de ajustamiento externo a las condiciones fluctuantes del medio, tanto físico como social. El ciclo de contacto-retirada. Peirce, y sobre todo muchos de sus colaboradores como Paul Goodman, Joseph Zinker, Ervin y Miriam Polster, etc., analizan en detalle el desenvolvimiento normal ideal del ciclo de satisfacción de necesidades, todavía llamado según los autores ciclo de la autorregulación orgánica, ciclo de la experiencia, ciclo de contacto-retirada y de manera más elíptica, ciclo de la Gestalt. Es importante insistir sobre el hecho de que para la psicología humanista, las necesidades del hombre no se limitan a las necesidades orgánicas, sino que incluyen las necesidades psicológicas y sociales, con frecuencia también importantes, así como lo han subrayado principalmente Schutz y Maslow. El hombre sano entonces identifica sin dificultad su necesidad dominante del momento, sabe elegir la mejor opción para satisfacerla, y de esta manera se encuentra disponible para el surgimiento de una nueva necesidad. Está bajo la influencia de un flujo permanente de formaciones y de disoluciones de gestalts, movimiento ligado a la jerarquía de sus necesidades, frente a la aparición sucesiva de formas que se manifiestan en un primer plano sobre el fondo de su personalidad. Cada autor subdivide este ciclo de contacto en un cierto número de fases principales cuyas divisiones pueden por otro lado prestarse a discusión. Para los Polster son 8 etapas, para Zinker son 6, para Michael Katz son 7. El interés principal en dichas subdivisiones residiría en el hecho de poder localizar mejor la fase del ciclo donde se produce una interrupción, un bloqueo o cualquier otra perturbación, por ejemplo, no percibir una sensación o una necesidad como un psicótico, o también identificar la necesidad pero falta
una movilización energética en un neurótico apático, o también la imposibilidad de retirada en un neurótico ansioso, insaciable o un histérico, etc. Goodman precisa que el momento de la interrupción condiciona el tipo de pérdida de las funciones del yo. Así, según él, antes de la excitación nosotros tendríamos la confluencia, durante la excitación la introyección, en el momento de hacer frente al medio la proyección, durante el conflicto y la destrucción la retroflexión, y durante el contacto final el egotismo. En los hechos podemos constatar la aparición de la mayor parte de los mecanismos de evitación, introyección, proyección, retroflexión, confluencia, etc., en diversos momentos del ciclo. Así, la división inicial de Goodman en 4 fases principales es la mejor fundamentada porque él distingue el precontacto, la toma de contacto, el pleno contacto y el postcontacto. En cada etapa de este ciclo, el sí mismo funciona según un modo diferente y el centro de interés se desplaza. Una figura nueva o gestalt surge del fondo y moviliza la atención. 1. El precontacto o surgimiento del deseo. Es esencialmente una fase de sensaciones durante la cual la percepción o la excitación incipiente en mi cuerpo, generalmente frente a un estímulo del medio, va a convertirse en la figura que requerirá mi interés. Así, por ejemplo, mi corazón late más rápido en cuanto veo a una persona querida. Mi sí mismo funciona esencialmente bajo el modo del ello. Esto me pasa. Mi corazón es la figura y mi cuerpo es el fondo. Segundo, el contacto, o más bien la toma de contacto, constituye una fase activa en el transcurso de la cual el organismo va a enfrentar al medio. Se trata aquí no del contacto establecido, sino del establecimiento del contacto, de un proceso y no de un estado. Es el objeto deseado, o bien las posibilidades que se vislumbran que va a convertirse en la figura, mientras que la excitación del cuerpo va a ser progresivamente el fondo. Generalmente esta fase está acompañada de una emoción intensa. El sí mismo funciona sobre el modo del yo, permitiendo una selección o un rechazo de las diversas posibilidades y una acción responsable en el medio. Por ejemplo, voy a emprender una acción verbal o corporal para entrar en contacto con la persona objeto de mi deseo. 3. El contacto final, o más bien el pleno contacto, es un momento de confluencia sana, de indiferenciación entre el organismo y el medio, entre yo y el tú, un momento de apertura o de abolición de la frontera contacto. La acción está unificada en el aquí y ahora, hay cohesión entre la percepción, la emoción y el movimiento. El sí mismo funciona todavía sobre el modo de yo, pero esta vez ya no bajo la forma activa, sino sobre el modo medio, a la vez activo y pasivo, sujeto y objeto. Se establece pleno contacto, una interacción, una confluencia sana entre los dos cuerpos y la frontera sujeto-objeto, entre el yo y el otro, se esfuma. La intensidad del sí mismo decrece. 4. El postcontacto o retirada es una fase de asimilación que favorece el crecimiento. Yo digiero mi experiencia. El sí mismo funciona sobre el modo personalidad, integrando la experiencia en lo adquirido por la persona, volviendo a situar el aquí y ahora en la dimensión histórica propia de cada uno. Pierde poco a poco su agudeza, la conciencia disminuye progresivamente y el sujeto se encuentra disponible para la otra acción. La gestalt se cierra, un ciclo se termina.
llegamos a un momento de articulación, el estado cero, el vacío fértil de la indiferencia creadora, de donde podrá surgir una experiencia nueva. Mecanismos de evitación o resistencias. En la práctica, las cosas no se desarrollan en forma tan simple. Son numerosas las gestalts inacabadas, los ciclos interrumpidos por una perturbación en la frontera contacto, perturbación de origen interno o externo del sujeto, que no permiten un desenvolvimiento libre del sí mismo. Estos mecanismos de defensa o de evitación del contacto pueden ser sanos o patológicos según su intensidad, su flexibilidad, el momento en el cual intervienen y de una manera más general su oportunidad. Una cierta confusión, y muy cierta, reina en cuanto a su denominación. En efecto, muchos autores los definen bajo vocablos diferentes, en donde cada uno presenta una connotación específica. Peirce habla de mecanismos neuróticos o de perturbaciones neuróticas en la frontera contacto, lo que se sobreentiende como una anomalía de funcionamiento, mientras que él mismo subraya los aspectos frecuentemente normales y necesarios de estos mecanismos. Goodman los bautiza como pérdidas de la función del yo, lo cual evoca una connotación todavía más peyorativa para quien no tiene claro que el sí mismo no es el yo, sino un proceso abstracto. André Jacques lo traduce como defensas del yo, lo que tiene el riesgo de evocar al contrario un reforzamiento del sí mismo y hace pensar por otro lado en los mecanismos de defensa analizados principalmente por Anna Freud. Los pollsters, por su parte, hablan de resistencias e insisten ampliamente sobre las dos vertientes normal y patológica de cada una. Este término de resistencias es el más comúnmente empleado y se le encuentra principalmente bajo la pluma de muchos autores de lengua francesa como Delacroix, Katsev, Moreau, Pierre Salaté. Esta palabra tiene un uso cómodo por su brevedad, pero es ambiguo ya que se emplea con un sentido diferente en psicoanálisis. Ladner habla de desórdenes del sí mismo o de interferencias del awareness. Zinker consagra un largo estudio a las interrupciones en el ciclo de contacto, lo cual tiene la ventaja de no emitir un juicio. En efecto, podemos ser llevados en algunos casos al interrumpir válidamente una acción prematura o peligrosa. Marie Petit escogió mecanismos neuróticos de evitación, evitaciones del contacto directo. Goodman describe 4 mecanismos principales que son la confluencia, la introyección, la proyección y la retroflexión. Y describe un quinto, el egotismo, pero su estatus es un poco diferente. Otros autores agregan la deflexión o la proflexión, etc., que por otro lado parecen constituir más bien combinaciones de los primeros que procesos originales en sí mismos. El señalamiento de estos mecanismos constituye una preocupación esencial para el practicante Gestalt. Precisemos de todos modos que la terapia Gestalt, contrariamente a algunos otros enfoques, no tiene como fin atacar, vencer o sobrepasar las resistencias, sino sobre todo volverlas más conscientes, más adaptadas a la situación del momento. El terapeuta buscará entonces con frecuencia señalarlas a fin de volverlas más explícitas. Está claro que estas resistencias pueden ser normales y necesarias para el equilibrio psicosocial, con frecuencia son una reacción sana de adaptación. Solo su exacerbación y sobre todo su persistencia rigidificada en momentos inapropiados constituyen un comportamiento neurótico fijado, que los autores anglosajones denominan carácter en el sentido etimológico de signo grabado de manera indeleble,
Muchos autores afirman que cada una de estas resistencias aparece sobre todo en tal o cual momento del ciclo, pero no están de acuerdo entre ellos en el orden de la aparición. Por otro lado, cada uno los describe en un orden diferente. Goodman describe confluencia, introyección, proyección, retroflexión, egotismo. Peirce, introyección, proyección, confluencia, retroflexión. Ladner, Salaté, confluencia, proyección, introyección, retroflexión, egotismo. Polster, introyección, proyección, retroflexión, reflexión, confluencia. Marie Petit, proyección, deflexión, introyección, retroflexión, confluencia. Pierret, desensibilización, introyección, proyección, retroflexión, desviación, desvalorización, confluencia. Tomaremos en cuenta el orden de Goodman, que comienza con la confluencia. Se trata de una situación de no contacto, de fusión, por ausencia provisional de frontera-contacto. El sí mismo no puede ser identificado. El niño pequeño está en confluencia normal con su madre, simbiosis, también el amante con su amante, pero también el adulto con su comunidad y cualquier hombre con el universo, por poco que se sienta en armonía mística con él, sentimiento oceánico de comunión o de éxtasis. La confluencia está en principio seguida de la retirada, permitiendo al sujeto de apropiarse su frontera-contacto, encontrar su identidad marcada por la singularidad y la diferencia. Cuando esta retirada se presenta difícil, la confluencia se vuelve crónica y el funcionamiento puede ser calificado de patológico, neurótico y hasta psicótico. Podemos encontrar un ejemplo en la inhibición que impide toda ruptura del equilibrio establecido y cualquier paso a la acción responsable. La encontramos también en numerosas parejas donde cada una de las partes no se autoriza la más mínima actividad separada, que es entonces vivida como una traición. En el plano social, la confluencia prohíbe cualquier confrontación y cualquier contacto verdadero, el cual implica la diferenciación entre dos personas distintas y, por consiguiente, cualquier evolución social. La notamos en algunos fanáticos o sectarios identificados con sus creencias o su secta, enquistados en un sistema dogmático rígido, con el cual no hacen más que uno, ya sea que este sistema sea religioso, político, metodológico o algún otro. Cualquier ruptura brutal de la confluencia acarrea entonces una viva ansiedad, con frecuencia cargada de culpabilidad, que puede llegar hasta la descompensación psicótica. La actitud terapéutica consistirá principalmente en trabajar sobre las fronteras del sí mismo, sobre el territorio de cada uno, sobre su especificidad, sobre sus límites temporales, sobre la fluidez de las relaciones, alternancia de los contactos y las rupturas, lo que implicará un clima de confianza y de seguridad suficiente, autorizando al confluente a emanciparse sin el temor de sentirse abandonado o destruido. Muchos ejercicios clásicos de Gestalt, corporales, verbales o simbólicos, favorecen esta afirmación de su identidad, expresión de sus límites corporales, de su propio ritmo en un grupo, búsqueda de su lugar específico, de una representación gráfica simbólica de su persona, por un mandala, confrontación física con una pareja, etc. Es principalmente para denunciar la confluencia que Peirce compuso su famosa plegaria de la Gestalt, que hizo correr mucha tinta y que atrajo muchas críticas de egoísmo de parte de aquellos que no supieron discernir el espíritu de ella. Yo sigo mi ruta y tú sigues la tuya. Yo no estoy en este mundo para responder a tus expectativas, y tú no estás en este mundo para responder a las mías. Tú eres tú y yo soy yo, y si por suerte nos encontramos,
entonces es maravilloso, y si no, no podemos hacer nada. La introyección constituye la base misma de la educación del niño y del crecimiento. Nosotros no podemos crecer sino asimilando el mundo exterior, algunos alimentos, ideas, principios, pero si nos contentamos con tragar estos elementos exteriores sin masticarlos, no se digieren, permanecen en nosotros como cuerpos extraños, parásitos. Cualquier asimilación comienza por un proceso de destrucción, de destructuración. Nosotros mordemos la manzana antes de ingerirla. Nosotros criticamos una idea antes de adoptarla. La introyección patológica consiste en tragar completamente las ideas, las costumbres o los principios sin tomarse la molestia de transformarlos para asimilarlos. Se puede tratar, por ejemplo, de todos los se debe, tú debes, de nuestra infancia, incorporados pasivamente sin selección ni asimilación, en el cuadro de la educación judeocristiana tradicional. Este es principalmente el tema de la agresividad oral, opuesta a la agresividad anal, que le llevó su ruptura con Freud a Peirce. Para Peirce, así como para el etólogo Konrad Lorenz, Premio Nobel de Fisiología y de Medicina, la agresividad es un instinto positivo, necesario para la selección natural y para la supervivencia de las especies. Una vez más, la etimología depositaria de la sabiduría de los pueblos había precedido a los sabios, ya que ella nos recuerda que la agresión, de adgresere, ir hacia adelante, adelante de el otro, es una progresión, ir hacia el frente, que se opone a la regresión, ir hacia atrás, así como a la transgresión, caminar a través. Para regresar a la introyección en Gestalt se busca explícitamente desarrollar la independencia del cliente, su responsabilidad, su asertividad, y entonces se busca cualquier refugio ilusorio en la introyección, incluyendo ahí la introyección de los principios mismos de la Gestalt, como hay que expresar libremente todas tus emociones, o también más sutilmente paradójico, nunca hay que decir se deben. He aquí algunos otros ejemplos comunes de introyecciones que merecen ser masticados con la cabeza tranquila. Se debe de amar y respetar a los padres. Se debe matar a los padres para poder crecer. Se debe decir siempre toda la verdad a su cónyuge. Jamás se debe hacer sufrir inútilmente a su cónyuge. Se debe saber privarse para sus hijos. Sobre todo uno mismo debe estar contento y satisfecho para dar un ejemplo de plenitud a sus hijos. Sean espontáneos, no hay que creer en lo que yo digo. Ejemplos clásicos de doble vínculo. La proyección. Peirce la define como lo contrario de la introyección. Mientras que la introyección es la tendencia a volver al sí mismo responsable de lo que de hecho es una parte del medio, la proyección es la tendencia a conferir al medio la responsabilidad que tiene origen en el sí mismo. En otros términos, mientras en la introyección el sí mismo está invadido por el mundo exterior, en la proyección es al contrario, el sí mismo es el que desborda e invade el mundo exterior. La proyección es un mecanismo muy conocido por todos los psicólogos que culmina en el paranoico desconfiado y perseguidor que reprocha a todo su entorno, la agresividad que él mismo proyecta sobre los otros. Veo bien que la traen contra mí. Es inútil que me canse explicándoles. Sé bien que no me escucharán, etc. Sin embargo, la proyección sana sigue siendo indispensable. Es la que me permite el contacto y la comprensión del otro.
No puedo en efecto imaginar lo que el otro siente, sino poniéndome más o menos en su lugar. La empatía se nutre en cierta medida de proyección. En cuanto a mis proyectos relacionados con el futuro, son también proyecciones de lo que yo mismo imagino. Es también la proyección la que alimenta la creación artística del pintor, del escultor, del escritor, que se identifica con su obra o con su héroe. La proyección solo puede ser calificada como patológica si es sistemática, si se vuelve un mecanismo de defensa habitual y estereotipado, independiente del comportamiento real presente en los otros. Esto se traduce con frecuencia en el reagrupamiento arbitrario de estos últimos bajo un término genérico. Ustedes no me escuchan o nadie me comprende nunca, en lugar de yo creo que tú no me has comprendido bien ahora, o también nadie puede darle confianza a nadie, en lugar de yo tengo la impresión de que tú has querido engañarme esta vez. Así en la proyección el mundo exterior se vuelve el campo de batalla sobre el cual se enfrentan los conflictos internos del sujeto. Se trata entonces ahí también de una perturbación del sí mismo, es decir, de la frontera contacto, ya que atribuimos a otro lo que pasa en realidad al interior de nosotros. Estoy viendo que están fatigados, dice el profesor a sus alumnos, que él mismo no tiene un gran estado de ánimo. Dos juegos psicodramáticos con cambios de papeles, monodrama o monoterapia, con frecuencia permiten también dichas tomas de conciencia. La retroflexión consiste en retornar contra sí mismo la energía movilizada, en hacerse a sí mismo lo que se quisiera hacer a los otros. Por ejemplo, me muerdo los labios o aprieto los dientes para agredir, o también hacerse a sí mismo lo que se quiere que los otros nos hagan. Me vanaglorio yo mismo. Peirce resume así estos comportamientos diversos. El que introyecta hace lo que los otros quisieran que él haga. El que proyecta hace a los otros lo que él les reprocha que le hacen. El que sufre de confluencia patológica no sabe quién hace qué a quién. Y el retroflector se hace a sí mismo lo que él quisiera hacer a los otros. Así, la retroflexión puede oponerse sucesivamente a cada una de las tres formas de resistencia anteriormente mencionadas. En la confluencia, la frontera contacto es abolida. En la introyección, el mundo exterior me invade. En la proyección, yo invado al mundo exterior. En la retroflexión, yo invado mi propio mundo interior. Por ejemplo, nosotros nos amamos hasta la locura. Es una confluencia. Se debe amar a la pareja y a nadie más que a ella. Es una introyección. Nadie me ama. Es generalmente una proyección. Yo me amo traduce una retroflexión. Claro está, la retroflexión sana es necesaria, ya que manifiesta la educación social, la madurez y el control de sí. Yo no puedo permitirme expresar de manera espontánea, salvajemente, ni todas mis inclinaciones agresivas, ni todos mis deseos eróticos y la sociedad cultiva en mí. Los principios de buenas maneras, así como sentimientos de culpabilidad que van a moderar mi cólera o mi deseo, sentimientos que yo voy en parte a tragar. Peirce define la culpabilidad como una cólera, resentimiento no expresado y proyectado, pero también se puede ver como un sentimiento de retroflexión. Así como cada una de las otras resistencias, la retroflexión no se vuelve patológica sino hasta que es crónica o anacrónica, y tiende a ser una inhibición masoquista permanente de las pulsiones, o al contrario una exacerbación de las satisfacciones narcisistas. Encontramos con frecuencia a estas madres que se prohíben cualquier descanso o diversión para consagrarse completamente a sus hijos, los cuales no la perdonarán
y se lo reprocharán un día, ya que sabían muy confusamente que lo mejor que podemos hacer por aquellos que amamos es sobre todo ser feliz uno mismo. Atestiguar su felicidad y compartirla en lugar de anunciar sus sacrificios, ¿no es un deber de felicidad altruista más loable que el tradicional derecho a la felicidad egoísta? La retroflexión con frecuencia pone en escena su lucha interior incesante entre dos instancias de la personalidad, llamadas top dog, traducido como el gran jefe, guardián de mi deber, y el underdog, traducido como subalterno, que garantiza mi placer. Mientras que para Freud el principio de realidad debe aventajar al principio del placer, para Peirce es el principio del placer el que es la realidad. No puede elaborarse nada constructivo en la angustia, la frustración o el sacrificio. Es la rehabilitación del niño en nosotros, que ya no es un perverso polimorfo, en potencia, sino una fuente de energía vital espontánea y creadora. La retroflexión crónica será el origen principalmente de somatizaciones diversas. Tengo dolores de estómago y una úlcera, a fuerza de dominar mi cólera o mi rencor. Conocemos los trabajos de Laborit sobre la inhibición de la acción y los de Simonton sobre los cánceres, los cuales alcanzan en una proporción estadísticamente muy significativa a las personas demasiado controladas, que no manifiestan explícitamente sus emociones, ni negativas ni positivas, acumulando así estrés y utilizando los recursos de sus mecanismos inmunológicos. La terapia consistirá entonces en animar cualquier expresión de las emociones, en amplificar a estas últimas, si fuera el caso, hasta una catarsis liberadora, gracias eventualmente al recurso de los objetos transicionales simbólicos que representan al padre o a la pareja amada o odiada, a quien se podrá así expresar los sentimientos en su máxima intensidad. Otros comportamientos, bautizados como resistencias, son la deflexión o desviación, según Polster, que permite evitar el contacto directo desviando la energía de su objeto primitivo, tratándose de una actitud de huida, de evitación, de manipulaciones inconscientes, de desviación y esquirez. Ahí también algunos rodeos pueden hacer relevante una estrategia de adaptación eficaz. Consultar las manipulaciones políticas destinadas a distraer la atención del gran público durante un periodo de crisis. Pero la deflexión sistemática e inapropiada prohíbe cualquier contacto verdadero y puede también, en casos límites, evocar la psicosis. El sujeto no se involucra nunca en la situación, habla siempre paralelamente de otra cosa o actúa independientemente del mundo exterior. La proflexión es otra resistencia, acuñada por Sylvia Crocker, que sería una combinación de proyección y de retroflexión. Hacer a otro lo que quisiéramos que él nos hiciera. Por ejemplo, hago comentarios elogiosos sobre las vestimentas de los otros, a fin de que se interesen en los míos. Y por último nos queda el egotismo, que se trata de un esfuerzo deliberado de la frontera contacto. El cliente se aferra a su ego conocido, soy francés, soy católico, etc., y lo cultiva con orgullo y con una hipertrofia del yo voluntariamente desarrollada, por otro lado por diversas terapias y principalmente por la Gestalt. En efecto, cualquier cliente en terapia se interesa mucho en él mismo y en sus propios problemas, consagrando largas horas a autoobservarse, a encontrarse, a ponerse en escena, a tener experiencias, a sacrificar tiempo y dinero para su propio desarrollo y bienestar. Se trata efectivamente de un período de egotismo o de egocentrismo. Y las familias de los clientes en terapia no dejan de quejarse.
La Gestalt ahora particularmente valora el sentido de la responsabilidad de cada uno, combate algunas introyecciones sociales normativas, limita algunos controles, denuncia las confluencias y rompe así los equilibrios, con frecuencia antiguos, pero que continúan frágiles. El egotismo sería entonces, de alguna manera, análogo a la neurosis de transferencia, paso obligado en el psicoanálisis ortodoxo. Así como esta última, el egotismo es deliberadamente y provisionalmente cultivado bajo la forma de una hipertrofia del yo, de un awareness atento a sus propios procesos de ajustamiento creativo en la frontera contacto.